Creo que también todo tiene que ver en la mente, ¿verdad? Mucho tiene que ver en la mente porque algo que yo entendí es que de la mente parte a todo lo que tú quieres, lo que tú buscas también. ¿Y de en qué momento es que a ti te empiezas o empiezas a pensar diferente como una mente emprendedora o como diría en esta parte, como una mente empresarial, a no como una mente pues que todo el tiempo era como un empleado? Ok, esa es una buena pregunta, Luis. De hecho, y a veces me he preguntado, ¿cuándo fue? Realmente, cuando empiezo, al inicio te decía que yo empiezo, pero porque mi hermano me dijo. Sin darme cuenta, la grandeza del negocio multinivel es que hay un equipo de apoyo formado. Y tú de pronto entras al negocio y empiezas tu negocio. Pero hay un equipo ya trabajando. Me doy cuenta que en eso, en andar en el negocio, perdido todavía, porque yo lo tomaba como una escuela. Realmente yo lo tomaba como escuela. Me iba a un evento, me iba a otro evento, y probablemente me iba a un taller, me iba a un seminario, me iba a todo. Me iba a todo. Pero ahí, ese era yo. Simplemente estaba, pero no hacía. Porque hay una gran diferencia, Luis, entre estar y hacer. Yo era de los que estaban, pero no hacían. En eso conozco un muchacho que, pues, es un muchacho bien lanzado, bien soñador, bien soñador. Pude verlo desarrollarse, todo eso, y me doy cuenta que él empieza como a capacitarse. Empieza a capacitarse pues veo la necesidad de que como, como persona que lo invitó, tengo que llevar la delantera, poner el ejemplo para él. Y eso a mí personalmente me empezó a presionar a leer y a capacitarme sobre todo, porque hablemos honestamente, Luis. Yo creo que la mayoría de la gente no lee, o pues muchas de las veces no se capacita, tiene la misma información que quizás tuvo a sus 20 años, pero ahora ya tiene 40 años. Estamos hablando que tiene 40 años, pero con información de 20. Te das cuenta que no hubo educación, preparación personal, por así decirlo, en sus 20 años. En el caso mío estaba así. Entonces, cuando me doy cuenta de que debo cambiar mi forma de pensar, ahí, porque ya me di cuenta que la gente que yo había invitado dependía de mí. Entonces ya era mi responsabilidad pensar como adulto, pensar como empresario, y ahí es donde hago esa transición de solamente pensar como empleado y pensar como empresario, porque sí fue así, porque me di cuenta que hay que invertir tiempo y hay que invertir dinero en crear relaciones personales, en tomarme el tiempo de conocer a ellos, y eso se requiere de tiempo. Al inicio pues mucha gente no lo entendía, o sea, estás perdiendo el tiempo, estás dejando pues irte al fútbol, pues irte a X cosa, y uno tiene que dejar todo eso. Y a veces está bien sabroso ver a la gente cómo se va al partido del fútbol y todo eso, y yo lo dejaba. Y decía, pero esto en algún momento tiene que servir. Pero y fue de a poco, fue tanto empaparme de información, fue tantos eventos, fue entender que tenía que ser adulto ya, de que tenía que tomar mis propias decisiones, que hago ese cambio de pensamiento. Que hago ese cambio de pensamiento. Yo sé que también, Luis, lo tuviste que hacer en algún momento. Aunque tú no lo quieras, el equipo te empuja a que lo hagas. ¿Te ha pasado? Me ha pasado muchas veces en sí, como hablando de los eventos, a veces cuando estamos en el negocio, en mi caso me ha pasado que estaba, pero teniendo el negocio como hacía, como un juego, como un hobby, de que iba al evento, del evento me viene a la casa y así andaba como en una rutina, pero no estaba haciendo en sí un negocio, solamente estaba como entreteniéndome, pero no aprendiendo. Y eso algo que al punto que voy o a lo que me preguntaste, sí, mucho me ha impulsado la organización a que me pueda capacitar o obtener un compromiso en mí mismo a traer más información, porque es como siempre, un líder tiene que estar un pasito más al frente para que tú lo puedas guiar. O sea, un líder tiene que tener una visión a dónde quiere llegar para que pues le siga la organización, porque si un líder pues está ciego, pues, obviamente los demás también no van a caminar. Claro. Sí, pues porque, y esto es clave, entender realmente, pues yo sé que mucha gente va a ver esto. Y la pregunta es, ¿sabes de dónde se pudre el pescado? ¿De la cola o de la cabeza? De la cabeza. Exacto, y es lo mismo. En los equipos, en la organización es lo mismo. Si tú te sientas, los demás se echan. Entonces, por eso es importante estar como manteniéndonos en la jugada, sobre todo tomar esa responsabilidad. Yo siempre voy a hacer invitación, si tú ya estás involucrado en un negocio multinivel, que tomes la seriedad necesaria que se requiere hacer un negocio, porque es un negocio, después de todo es un negocio. Y eso es lo que mucha gente no logra entender. Lo miran como un pasatiempo, lo ven como pues es algo que para la gente que tiene tiempo, pero en sí no miran todo lo que uno ya tiene dentro, o sea, uno ya está involucrado en el negocio y sabe todas las responsabilidades que se tienen que hacer. Alguna vez escuchaba a una persona que yo admiro bastante, decía, si a mí me hubieran dicho todo lo que se tiene que hacer en el negocio, no hubiera entrado.
Y a veces yo en un momento decía, oye, sí es cierto, porque de repente, como pues en el negocio multinivel, todo un crecimiento es gradual. Vas creciendo internamente y sin darte cuenta eres una persona ya adulta y pues ya te formas. Y sin darte cuenta estás guiando personas de 40 50 años que quizás tienen el doble de años que tú. Entonces, pues sí, mi invitación es esa de que pues, nos pongamos serios, nos pongamos responsables y dueños de negocio. Pues sí, Luis, ¿qué te pareció? ¿Y a ti cómo te ha ido? ¿Cuál ha sido tu experiencia sobre todo? Porque estoy seguro que también conoces personas que tienen más años que tú. Sí, yo tengo, bueno, he conocido y he estado en mi vida donde siempre me ha aportado de que sea alguien más en la vida, pero cambiando mi forma de pensar. Y siempre me dio una curiosidad y justo hoy en día te voy a preguntar, porque el día que yo ingresé, tú ya dabas eventos, pero nunca conocí tu crecimiento personal, cómo fue o cuál fue tu trayectoria en sí, porque en mi parte, como yo te veía, era con un liderazgo impresionante, siempre me ha gustado tu liderazgo en cómo tú guías a las personas, les enseñas, les entrenas, también me gusta mucho cómo tú te desarrollas con todo el público, pero me gustaría escuchar de ti mismo cómo ha sido tu crecimiento personal. Bueno, Luis, yo creo que lo que hoy en día se mira es el resultado de muchos años de preparación en lo personal. No es algo que... No he nacido con eso, no. Realmente yo te mentiría si te dijera, mira, de pronto yo ya hablaba bien. Para los que no me conocen, pues me llamo Ángel Guaraca, ¿verdad? Y fíjate que a mí me daba mucha pena el cómo me llamaba. Y te voy a contar un poquito de esto para que entendamos un poquito más de por qué es que tuve que esforzarme quizás el doble en la lectura, en todo. Como me llaman Joraca, y yo tengo un abuelito, y esta historia lo he contado muchas veces, lo voy a contar aquí. Tenía una, el abuelito mío, nosotros somos queseros, pues, mi familia es quesera, hacemos quesos. Y me acuerdo que él venía con la leche y nos dejaba en la casa y decía, mi hijo, te doy 5 centavos o 10 centavos, pero canta. Y yo me acuerdo que cantaba músicas de Ángel Baraka, porque Ángel Baraka es un cantante ya muy conocido. Y así es como voy creciendo en el medio donde crezco, ¿verdad? Y mi autoestima se va bajando, se va bajando, se va bajando, a un punto donde yo ya no quería llamarme Ángel Baraka. Porque mi papá era, mira, tú eres de Ángel Baraka, me llevaba a los conciertos de Ángel Baraka, me hacía el corte de Ángel Baraka, todo. Y mi autoestima de repente ya estaba bien bajo. Llego aquí y me dice, mira, pues aquí vas a hablar con gente, te vas a desarrollar con personas. Y mi primer reto era que yo ya soy Ángel Guaraca. Hazte cuenta, yo no podía saludar a la gente. Yo me registré con el nombre, con mi segundo nombre, que es Luis Guaraca, no con Ángel Guaraca. Por la misma razón, porque yo no quería que me miraran como Ángel Guaraca. Entonces mi autoestima estaba tan bajo. Y me doy cuenta que aquí, uno, por ejemplo, para avanzar lo que es en el negocio, uno tiene que estar bien como persona primero. Eso lo entendí desde el inicio, porque es fácil creer en la corporación donde tú estés, en el negocio que tú estés, porque son miles y miles de dólares que se invierten para que eso funcione, para que salga al mercado. Pero ellos ya ponen todo, ellos ya creen en ellos, pero tú crees en ti realmente a veces. A veces no creemos en nosotros. Y ese fue mi problema. Entonces me doy cuenta que dice, mira, primero vamos a trabajar en el ser, vamos a trabajar en ti, Ángel, y me dan un libro. Mira, mi primer libro que me marcó hasta el día de hoy, pues no es promoción, ¿verdad? Pero se llama Contra mi propio yo, que es de Tercer Cielo. Ese fue el primer libro donde le agarré esa hambre de leer, porque a mí me curó del Ángel Guaraca. O sea, y decía que eres único en la vida. Pero yo decía, no, yo soy Ángel Guaraca, y hay uno más famoso que yo. Decía, pero sí eres el único con tu ADN. Decía, sí, cierto, eres único. Y decía, bueno, pues me llamo Ángel Guaraca y empiezo a leer libros de crecimiento personal, libros de finanzas, libros hasta de pareja. Porque decía, pues en el negocio hay parejas que guiar. Entonces ocupas leer, ya no porque eres soltero vas a leer solamente libros de solteros, no, hay que leer de todo. ¿Y cómo es que crezco esta parte? Me preguntaste de la preparación. Han sido más las lecturas en las desveladas, en las noches, cuando nadie me aplaudía, cuando nadie me miraba, prácticamente con esa idea de que algún día voy a estar mostrando esto a más personas. Y mi sueño siempre ha sido hablar en personas, pero ya no como ahora que cantando, sino como aportando, o sea, construyendo personas. Y desde ahí es que empiezo a leer. Y te voy a compartir un poco en lo personal cómo es que yo veo en mi forma de pensar. Y esto es algo que a mí me ayudó sobre todo a cambiar. En mi mente yo veo como una biblioteca. Hazte cuenta que en mi mente tengo libros como una repisa, libros de, acá está educación financiera, familia, negocios, hablamos un poco de política, tengo libros. Y a veces alguien me dice, mira, dime esto, dime aquel otro, ya sé de dónde voy a hablar, de qué libro. Y aún así me doy cuenta de que me hace falta más libros.
Y ese fue, me di cuenta que en mi biblioteca mental yo tenía solamente 5 libros. Y entonces digo, no, necesito más libros. Y empiezo a provocarme a la lectura. Me empecé a provocar, prácticamente yo empecé como a exigirme la lectura. Ese fue mi crecimiento, Luis. Me acuerdo que mi récord de lectura, no sé si ya lo sepan, algunos quizás probablemente que van a escuchar esto, al mes me he leído 7 libros. Ese ha sido mi récord personal, pero porque yo tenía ganas de crecer. O sea, mira, estoy mal en esta parte, no creo en mí, las críticas me están afectando. Y encuentro libros para eso. No, pero es que de pronto me encuentro con el tío que no, mijo, el dinero es malo. Necesito un libro para que me curen de eso. Y encuentro un libro buenísimo donde dice, no es el dinero lo que es malo, es el amor al dinero. Y dice, pues no, yo no amo el dinero, yo solamente quiero el dinero para que mi familia esté bien. Y empiezo a leer, a leer, a leer, a leer. Al inicio, Luis, yo leía para impresionar a la gente. Después ya no. Dije, no, no, la gente no quiere que yo los impresione. Yo tengo que aportar a la gente. Y empiezo a leer, a educarme y poner en práctica. Y ese fue mi proceso de crecimiento. En las noches, en las desveladas, si a veces no tenía tiempo para ir a trabajar, entraba a las 5 de la mañana a veces, decía mi Apple, decía, pues Apple, mentor, ¿verdad? Decía, pues levanta 10 minutos antes. O sea, sí es cierto, me levanto 10 minutos antes y ya leía 10 minutos antes. Pero siempre sacábamos el espacio para él. Y así fue, Luis. Ese fue mi crecimiento. Hasta que un día, sin darme cuenta, me dicen, Luis, Ángel, felicidades, vas a compartir en este equipo. Y me puse a prueba realmente todo lo que yo había estado practicando. Y las primeras pláticas no fueron las que yo quería. Daba la plática y decía, híjole, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no dije esto? Yo andaba con ese arrepentimiento, ¿no? Y luego, pues bueno, ya nos daba el espacio de que podamos hablar luego. Pero ese fue mi proceso, Luis. Ese fue mi proceso. Y yo sé que muchas personas van a pasar por el mismo proceso. Así es que la invitación es que si te estás desvelando y si quizás ahorita nadie te está aplaudiendo todavía, pues ese es el camino, realmente. Ese es el camino, Luis. La verdad es como que nunca había escuchado esa historia. Había escuchado, pero un poquito de lo que hoy día me cuentas y qué privilegio que todo lo que hoy día estamos conversando puedan escuchar más. Que cuando entramos a un negocio, como dije al principio, todo tiene que ver en la mente, a superar o Sí. crecer nuestro ser para poder, para poder hacer, diría en un caso, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando yo también estaba trabajando en mi ser, había una persona que llegó en mi vida, ¿no? A aportarme, que decíamos como Apla y patrocinador, Ujú. que me decía, Luis, no, tú tienes que primero trabajar en tu ser, en tu mentalidad y en tu crecimiento personal. Sí, a los principios, como te contaba al inicio, no me gustaba leer. De verdad no me gustaba leer. Como que me daba un libro, sí, y empezaba a leer y ya me daba sueño. No sé si te ha pasado, pero yo me acuerdo una vez cuando estaba acostado en un sofá y acostado, ¿no? Pensando sentarme más cómodo y miraba el libro. Me acuerdo que era el dador de sueño el libro. Te Era un dio sueño. sí, Ok. chiquito. Y estaba acostado y no me acuerdo a qué horas me quedé dormido. Mm. Y luego le agarraba por algo se llama el dador de sueño. Pero en sí, cuando ya puse mi prioridad en trabajar mi ser, créeme que ese libro a mí me ha cambiado la vida. Donde Sí. me decía, vas a pasar un proceso donde, como decía, aunque nadie te vea, nadie te aplaude, nadie te diga felicidades o nadie te diga qué gran logro estás haciendo, pero en sí, si tú avanzas, vas a llegar a crear grandes cosas en la vida, uno, o si te sientes solo en el proceso, solo va a ser porque Dios va a darte algo grande en un futuro. Por eso te está moldeando para que tú puedas tener la grandeza que tiene Dios. Sí. Es lo que yo me he dado cuenta y al final dice, aunque tú te sientas solo en el camino, nunca estás solo, Dios siempre está contigo. Y eso siempre me entró en mi corazón donde dije, no estoy solo, Dios está conmigo. No es nada religión todo eso, pero yo creo mucho en Dios y mucho he uno conversado con Él en sí, como un amigo que dice, me he sentado en un cuarto y he platicado de las cosas que quiero en la vida y siento como un alivio dentro de mí y continúo, la verdad, en el negocio. Y a muchos yo le he recomendado los libros de qué es el dador de sueño porque Sí, créeme que gracias. mucho ayuda Sí, gracias. en crecimiento personal también. ¿Y en qué momento te diste cuenta que tenías un liderazgo que ya estabas guiando un equipo?